Buenas tardes, es un beneplácito presentar el taller Repensar la enseñanza de la filosofía. Mi nombre es María de la Luz Huerta Ramírez, maestra del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECID 11, Instituto Politécnico Nacional, y colaboradora del equipo coordinador del programa de formación que estamos inaugurando este día, el cual tiene como propósito promover el diálogo con expertos y pares a fin de recrear las formas de enseñanza en esta área de conocimiento y disciplinas afines. El taller Repensar la enseñanza de la filosofía es heredero de la experiencia de los seminarios Repensar y resultado de la participación de integrantes de la comunidad del nivel medio superior, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Dirección de Cómputo y Comunicación y las coordinaciones editorial de la revista Innovación Educativa y la Maestría en Metodología de la Ciencia del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional. Y para dar pauta al inicio de esta sesión, contamos con la presencia del licenciado Javier Feliciano García Espejel, subdirector administrativo del CECID 11, quien en representación de la ingeniera María Antonieta Ríos Márquez, directora interina de este plantel, dará el discurso inaugural. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, maestra Lucy. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por confiarme el honor de dirigir unas palabras a los profesores. Como sabemos, una de las fortalezas de toda institución son su capital humano. En el caso de la institución educativa, indiscutiblemente, los docentes son el principal baluarte, quienes día con día establecen las condiciones para poner a los estudiantes en contacto con el conocimiento de las unidades de aprendizaje. Por ello, sean ustedes bienvenidos al taller Repensar la enseñanza de la filosofía. Su participación es muestra de disposición, interés y compromiso para cumplir con la función educativa. Como escuchamos en la presentación, este taller ofrece espacios para interactuar con investigadores y expertos en este campo disciplinar, con profesores del propio instituto y escuelas humanos, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Agradecemos al equipo de los seminarios Repensar que motivaron nuestra incorporación a esta cada vez más grande familia, así como a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, a la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, a la Coordinación Editorial de la revista Innovación Educativa y a la Coordinación de la Maestría en Metodología de la Ciencia de CIECAS. Con la articulación de estos esfuerzos podemos augurar una larga vida a estos programas de formación. No me resta más que desear a los docentes inscritos y al equipo coordinador el mayor éxito en este primer ciclo. Y con la seguridad de que esta experiencia tendrá impacto en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, declaro formalmente inaugurado el taller Repensar la enseñanza de la filosofía. Muchas gracias. Gracias, licenciado. En nuestro nombre queremos que lleve el mensaje a la ingeniera María Antonieta Ríos Márquez por conferirnos la confianza y la gestión que ha hecho para favorecer el cumplimiento de este programa de formación. Gracias. Para enmarcar las características del taller, hemos de comentar que el eje que le da vida es la reflexión acerca del sujeto que aprende y el objeto de conocimiento, es decir, del joven actual y la filosofía. Y es por ello que las temáticas que lo integran son
el joven actual como sujeto cognoscente. La filosofía, ¿para qué sirve al joven actual? Y el sentido y significado de la filosofía en el bachillerato. Para abordar el primer tema, nuestro conferencista es el doctor Xicoténcatl Martínez Ruiz y nos acompaña la maestra Lucía Guadalupe García Rocha, integrante del equipo Repensar la Filosofía, quien fungirá como dialogante y presentará la semblanza de nuestro invitado. Buenas tardes, maestra Lucía. Buenas tardes. Es un orgullo contar con la presencia del doctor Xicoténcatl en esta primera sección del taller para hablarnos del joven actual como sujeto que aprende. Maestro, buenas tardes. Bueno, a continuación veremos una breve semblanza de la trayectoria del doctor Xicoténcatl. Algunas instituciones de gran prestigio internacional, como el Imperial College London, en Inglaterra, el Departamento de Estudios Avanzados en Filosofía, en la India, y el Instituto Francés de Extremo Oriente, en Francia, son algunas de las casas de estudio donde el doctor Xicoténcatl Martínez Ruiz ha sido investigador visitante, así como conferencista de temas relacionados a estudios avanzados en filosofía. Ha impartido ponencias en Tamil Nadu, en la India, en la Universidad de Messina, en Italia, en Masaryk University, en República Checa, solo por mencionar algunas. Con una maestría en estudios de Asia con especialidad en sánscrito por el Colegio de México, una segunda maestría en filosofía por la UNAM y doctorado en filosofía por Lancaster University en Inglaterra, el doctor Martínez Ruiz no se detiene en su quehacer de examinar las causas de las cosas. Su carrera como docente lo ha llevado a ser profesor invitado en el Colegio de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como en el Instituto de Investigaciones Mora. Actualmente es coordinador de sistemas académicos y coordinador editorial y editor de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Cabe destacar que dirige la colección Paideia Siglo XXI y es autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como en libros y traducciones del sánscrito al inglés o español. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Para dar inicio a esta conferencia, recordamos a los participantes en el taller publicar su intervención en el foro que se ha abierto en el espacio WordPress. En ese sitio hallarán también los materiales y el video de esta sesión. Iniciaremos con el diálogo con el doctor Xicoténcatl a partir de algunas preguntas. Doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es la concepción que desde la filosofía se tiene respecto al joven actual? Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en este inicio del taller. Primeramente, manifiesto generosidad y agradecimiento por el trabajo que han hecho, la invitación que me han conferido, y creo que es trabajo fructífero. Esperamos que tenga sus efectos y agradezco nuevamente. Me parece que el formato es bastante, permite el diálogo, y yo pensaría que si hubiese alguna pregunta por el público que nos esté siguiendo, pues podamos manifestarla y dar cabida en el mismo diálogo. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, yo pensaría que cuando vi el título, el tema, es decir, el joven como sujeto cognoscente, literalmente lo podemos traducir sin tecnicismos y decir el joven como sujeto que piensa, que aprende. Incluso podemos generar el énfasis en hacerlo pregunta con sospecha. El joven, por supuesto, es un sujeto que aprende, que piensa. Creo que el debate o la complejidad del tema no está ahí. Yo lo daría por hecho. Basta ver
la realidad y platicar con nuestros jóvenes para ver la cantidad y el cúmulo tanto de información como de reflexión crítica en muchos casos que tenemos. Yo pensaría más bien si es que los podemos, los escuchamos, si es que tenemos la capacidad de escuchar a un joven en nuestro tiempo y saber exactamente, o al menos aproximarnos a su pensamiento, a sus ideas, a la manera que se expresa y lo que le preocupa. Creo que el primer punto entonces sería, yo pediría ese de reflexionar, yo no cuestionaría que el joven es un sujeto, si aprende o no, lo damos por sentado. Pensemos más bien cómo lo hace, pensemos más bien qué le interesa incluir en esa reflexión y en ese conocimiento, pensemos más bien de qué hablan nuestros jóvenes en este momento y pensemos de manera muy específica en lo que podríamos subrayar como quehacer filosófico que inspire a nuestros jóvenes, los que habitan realmente las aulas, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Entonces continuaríamos ¿cuáles son las expectativas que usted considera los jóvenes tienen respecto al saber filosófico? Creo que la expectativa que un joven tiene, realmente se las construimos. Yo diría que la expectativa tendríamos que saber primeramente qué espera, y al preguntarle qué espera, tendríamos habernos preguntado previamente qué es lo que le estamos ofreciendo y de qué manera presentamos el saber filosófico a jóvenes contemporáneos. La expectativa que tiene un joven, yo pensaría, si yo la digo, qué expectativa tendría un joven de esos que están en nuestras aulas y con los que hemos dialogado, sería hacerle un objeto de estudio petrificado, es decir, inaugurar nuevamente el antiguo problema del sujeto-objeto, es decir, un sujeto, yo que espero algo, la expectativa de un objeto o un sujeto que se convierte en objeto de estudio, y entonces crearíamos una dicotomía, la dicotomía que tenemos en el conocimiento occidental. Yo pensaría que para saber la expectativa que tiene un joven es primeramente que no se nos olvide cuando fuimos jóvenes. Intentar hacer el ejercicio de ponernos nuevamente en los pies de los jóvenes, ¿sí? O de rememorar nuestra experiencia como joven y pensar qué nos preocupaba. Espero ser claro. La expectativa no va a venir desde el adulto, no va a ser dicha por nosotros, va a ser dicha por ellos. Y para eso, y para tener oídos y poder escuchar esa expectativa de un joven contemporáneo respecto al saber filosófico, tenemos que literalmente invocar nuestro estatus cuando fuimos jóvenes, es decir, un estudiante, un ser humano que busca entender lo que es la complejidad de la vida, un ser humano que busca entender la complejidad del dolor, el sufrimiento, pero también de su opuesto, el amor y la pasión. La expectativa que puede tener un joven, repito nuevamente, se la podemos crear, podemos inducirla. Esa, en sentido estricto, en sensu estricto, no es la filosófica. La expectativa de la que podríamos de alguna manera recuperar algo sería la del diálogo con ellos, es decir, escucharlos y conocerlos. ¿Cuál es en un escenario, por ejemplo, recuperemos nuestro escenario actual, preocupa el empleo, preocupa el ingreso en la familia, preocupa la desigualdad, preocupa la injusticia, preocupa los desajustes morales que vemos, preocupa el tema ético, nos preocupan muchas cosas. Los jóvenes, nuestros jóvenes, están preocupados por todo ello. ¿De qué manera abordan estas problemáticas? Ahí es donde entraríamos en un diálogo el cual nos permitiría palpar, degustar cuál es su expectativa de un saber que parece que tiene cierta aplicabilidad, no usabilidad en sentido de que me va a permitir hacer mejores puentes o mejores casas,
sino que me va a permitir entender la complejidad que es el ser humano, es decir, que es un joven, ellos mismos. La expectativa que pueda tener un joven o la relevancia que pueda tener la filosofía con un joven contemporáneo es tan antigua, o sea, sigue siendo la misma, pero tiene un significado en el cual tiene una peculiaridad actual. La expectativa van a ser las mismas que sabemos, quizá tuvo Tales, quizá incluso Narciso, mirando su reflejo en el agua y dándose cuenta que es un sujeto que existe y un sujeto que se percibe como existente. Tenemos, por ejemplo, casos de filósofos muy jóvenes, ¿sí? El mismo caso de Sócrates, el mismo caso de Platón, en búsqueda de algo que explique esto que aparece entre nosotros, que es tanto la vida como el universo. ¿Qué ha cambiado o qué podríamos entender que hay una sensibilidad, un talante contemporáneo? Tiene que ver mucho con los lenguajes, con las formas en que hemos estructurado la relación humana. Hoy estamos mediados por pantallas en muchos sentidos. En este momento mi mediación con ustedes es una pantalla. ¿Y quién no ha llegado a este momento, si es que están siguiendo la transmisión o la verán después, quién no ha llegado a este momento del día sin haber mediado alguna relación social o de trabajo o amorosa, ¿sí?, por medio de una pantalla? Las pantallas, la tecnología, la información, la comunicación, sí merecen un tema, un espacio de reflexión. Quizá en ese sentido, ahí hablamos, cuando hablamos con nuestros jóvenes contemporáneos sobre expectativas de filosofía y sobre pertinencias de la filosofía en este momento, tenemos que ser muy sensibles a los lenguajes con los que ellos están percibiendo la realidad. Hoy un joven es más común que traiga un smartphone, es muy común que en algún momento del día consulte una computadora, y sobre todo en las sociedades urbanas, y todos esos lenguajes que se generan sí han hecho cambio, pero en esencia, la expectativa, las preguntas siguen siendo las mismas que se hace un joven a altas horas de la noche, incapaz quizá de dormir por un dilema, el dilema que él puede ubicar con cosas muy tangibles, como es su preocupación por el empleo, su preocupación por la escuela, su preocupación incluso por las formas amorosas que encuentra, las formas eróticas de relacionarse en su contexto social, ¿sí? O simple y sencillamente el joven divagando entre temas que quizá no ubica, que tengan un corte filosófico, pero emergen, porque así deben ser, el tema sobre la vida y la muerte, el tema sobre las posibilidades de vida, las posibilidades de lograr corresponder a una sociedad que cada vez nos exige más un trato en términos de cifras, en términos de ganancia. Ahí es donde tenemos esa expectativa filosófica. Repito nuevamente, hay que ponernos en los pies del joven. 1, 2, tener la capacidad de escucha, y esa únicamente se logra cuando uno mismo hace el ejercicio de regresar a su espacio, a las dolencias que tuvo cuando fue joven, y no perder esa capacidad de escucha o de búsqueda que un joven tiene en la etapa de la juventud, en esas etapas, y que están relacionadas muchas con dilemas filosóficos. Y en cuanto a la circunstancia que estamos viviendo actualmente de crisis a nivel mundial, ¿cuál es la visión que los jóvenes tendrán acerca del caos y la violencia? Bueno, son preguntas muy complejas, quiero decir, y de ninguna manera quiero, desde la primera hay una inquietud que igual no abordo completamente. Todas estas tres preguntas son más extensas y obviamente pues, tengo que acotar el tiempo. Me parece que sería todo un discurso, algo así como podemos crear una suma teológica de esta pregunta para nuestro tiempo. Creo que no hay tiempo que no haya crisis. O sea, si pensamos que vivimos un tiempo de crisis, pues echémosle una ojeada a la historia humana. No solo la europea, o sea, la que ocurrió en Asia, la que ocurrió en Mesoamérica, y veamos que si por algo se distingue la historia humana es por sus crisis, ¿sí?
por sus niveles incluso de violencia. Sin embargo, hay crisis más pronunciadas y otras crisis que pediríamos a quien las vive tenga la capacidad de entender que la crisis también es una oportunidad. El crecimiento viene por crisis. Las formas que nos puedan mejorar como a nivel personal, las crisis de pues, búsqueda existencial, las crisis personales, las crisis laborales, incluso de profesión que voy a estudiar, son crisis. No necesariamente tienen que tener el adjetivo de que son negativas, no. Yo pensaría que es una gran oportunidad. Las oportunidades de crecimiento y de búsqueda profunda, no de búsqueda somera, efímera. Entonces, pensemos que vivimos una etapa de crisis como podríamos haber dicho hace un siglo que vivíamos una etapa de crisis, ¿no? Sobre todo en esa geografía. ¿Qué pensará el joven sobre el caos y la violencia? Yo creería, basta revisar los encabezados mediáticos que nos bombardean todos los días, que es un input para nuestros jóvenes, y veríamos una gran cantidad, ya incluso en secciones de medios masivos de comunicación, dedicada a comunicar cosas violentas. Si no hay algo que atraiga en términos de incremento de violencia, pues quizá el lector pues ya no le interese, ¿no? El tema de la violencia lo palpamos. Es un tema filosófico, sí, porque conecta directamente con el ámbito más humano que desde el mundo griego fue llamado una conciencia, un ethos, una conciencia vigilante que tiene que ver con eso que hoy llamaríamos ética. Voy a mencionar un poquito más sobre la violencia, pero para que no se pase en el orden de la pregunta, se menciona la palabra caos. En el mundo griego era un concepto fascinante. El caos, de hecho, es caos. Caos tiene que ver con una apertura informe de cosas. Es decir, el cosmos, el cielo, literalmente el cosmos con K, traducción griega a nuestro idioma, a nuestro español sería orden. El cosmos que está en los cielos y el cosmos que está en la polis, el orden de la ciudad. En medio existe algo que puede ser algo informe, el caos, ¿sí? Donde no hay forma lingüística que capture eso que no sé qué es. El caos tiene que ser algo estimulante en términos intelectuales. Vemos las teorías del siglo XX, las teorías del caos, que es un gran tema filosófico puesto de manera clara con esos términos en el siglo XX. Sin embargo, a nivel como muy coloquial, pensamos estos jóvenes, ¿qué es caos? ¿No? Recuerdo escuchar muchas opiniones sobre adultos, sobre ya gente que, por ejemplo, mira las formas de expresión del grupo británico The Clash, por ejemplo, y entonces hablan de que ahí hay un caos, ¿no? Lo que hizo el inicio también de elementos del punk en términos de la música, toda esta visión manifestada por un grupo conocidísimo, Sex Pistols, por ejemplo. Doy el ejemplo radical. Muchos adultos podrían decir, eso es un caos. No hay caos, es un caos. Para el joven inmerso en el postulado teorético y social que implicaba la propuesta musical de The Clash, por ejemplo, o del punk en el Reino Unido, no era un caos. Era la respuesta en términos de expresión juvenil a algo que consideraban una imposición. Lo que para unos puede ser caos, para otros puede ser pleno orden. Entonces hay un elemento relativo. Yo pensaría que un joven tendría que pensar, tendría que reconsiderar lo estimulante que podría ser aquello que es el caos, es decir, lo que aún no tengo palabras para nombrar, pero que puede ser incluso un gran descubrimiento, ¿sí? En términos de la violencia, no ligaría exactamente las dos palabras, caos y violencia. Violencia por sí misma es un adjetivo que ha estado presente en la humanidad. Nuestra historia nos define con parámetros muy claros violentos, ¿sí? Lo que para nosotros puede ser violencia, para los Yanomamis del Amazonas
no es violencia, es perpetuación y amor. Ejemplo, si alguien muere en la tribu Yanomami, literalmente se le cocina. Y es un ritual bellísimo. El ritual significa que el que muere está tan cerca de nosotros que se hace cenizas, se cocina una gran sopa, un gran caldo, ¿sí? Y se vierten ahí las cenizas del que ha muerto. Todos los que están ahí beben de ese platillo, con la simple idea de que el que muere va a estar en mí, nunca va a desaparecer, aunque llegue la noche. Y lo mismo va a ocurrir conmigo. Entonces, desde lejos eso podría ser una práctica caótica o un caos. Para los Yanomamis tiene una lógica perfecta, una lógica de no morirme eternamente. Y entonces tenemos esa variabilidad en términos del uso de la violencia. No es una violencia contra nadie. Las sociedades que tenemos en este momento, efectivamente, la realidad mexicana tiene que ver mucho con el efecto de violencia sistemática creciente. Eso me parece que es un tema. Hace unos años el tema nos preocupaba tanto, nos preocupa todavía, tiene que seguirnos preocupando. Iniciamos una reflexión modesta en un libro que se llamó Filosofía de la no violencia y Estudios de la Juventud. Y tiene que ver con un elemento ético. La violencia ocurre, y es relevante para la filosofía analizarla, cuando se acaban los argumentos. La violencia ocurre cuando ya no hay alguien que quiera escuchar. Donde hay dos hay un diálogo, es posibilidad de diálogo, de entendimiento. El diálogo requiere a alguien que hable y a alguien que escuche. Requiere que uno logre una expresión argumentada y el otro guarde silencio de la cantidad tanto violenta como prejuiciada que a veces tenemos. Para la filosofía es un gran tema porque donde hay violencia se acabó primeramente, entre otras cosas, es un tema complejo, se acabó la posibilidad de diálogo, la posibilidad de argumentar. La respuesta violenta tiene que ver también con un gran problema ético, el del daño al otro. El tema efectivamente ha tenido varias respuestas en la historia de la humanidad y son algunos filósofos los que han recuperado el tema. Pienso en uno que no es de nuestra tradición occidental y no me salgo de tema, también es pensamiento argumentado. El caso de la filosofía en Asia, concretamente el sur de Asia, en la India, tenemos un ejemplo clarísimo de la preocupación por la violencia y generar una respuesta que no fuera violenta y que pudiera ser una práctica. Me refiero a lo que hace Gandhi en el siglo XX. Gandhi lo único que hace, y él lo dice, no es que yo invente algo nuevo, un método nuevo para combatir la violencia, no. Simple y sencillamente se retoma postulados filosóficos que existieron en el siglo VII antes de Cristo en el sur de Asia. Es una propuesta llevada a la práctica, a nuestra praxis, donde el elemento ético es clave, no dañamos al otro. El caso de nuestros jóvenes, veamos, o sea, platiquemos con ellos. Hay jóvenes que no requieren incluso grandes guiones para explicarles el problema de la violencia y la no violencia. Muchos de ellos saben por carne propia la necesidad de generar una cultura y una sociedad que no genere respuestas violentas a escenarios violentos, sino una sociedad que anhelamos genere respuestas no violentas a contextos y a escenarios violentos. La violencia entonces es un tema filosófico efectivamente y que tratamos continuamente en ética. Ética, que es una de las asignaturas que se llevan en el medio superior del Politécnico, y que yo pensaría que ahí es donde conectamos la relevancia, repensar la filosofía. Tenemos que repensar la filosofía y su aprendizaje en las aulas con cosas que nos atañen, que nos palpan, que están a flor de piel. Entonces, ahí recupero la pregunta y veo que la celebro por la pertinencia que tiene en este momento. Yo diría que es un tema que bien puede ser trabajado en las aulas con nuestros jóvenes. Es un tema donde efectivamente entran habilidades que provee la filosofía de una manera sistemática y continua. Gracias. Desde esta perspectiva,
usted que nos está comentando, ¿cómo es el aprendizaje de la ética en los jóvenes? Nuevamente, gran pregunta. Yo creo que lo mismo se preguntó Aristóteles cuando está cuando hay un libro conocido, los profesores de bachillerato lo deben conocer, los alumnos también, es un libro que se llama Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Aristóteles le habla a Nicómaco. Nicómaco es joven y le quiere hablar del tema de la ética. Esa misma preocupación, es decir, cómo es el aprendizaje de la ética en un joven. Bueno, Aristóteles nos dejó una buena muestra. Regreso ahí enseguida. Agustín de Hipona, otro filósofo ya posterior medieval, sabemos que hace también un libro bellísimo y hace también una serie de diálogos con su hijo. Y una de las comunicaciones que tiene es con Adeodato. Adeodato es un joven. Y sabemos que Agustín de Hipona, antes de ser San Agustín de Hipona, fue alguien que buscó todos los caminos, experimentó diversas situaciones extremas, fue todo un buscador. Y Agustín de Hipona comunica a Deodato en un diálogo bellísimo, léanlo, se llama De Magister, el del maestro, donde le pide a Deodato que no hay nada que enseñar, y menos en lo que concierne a lo que es el comportamiento humano. La solidez de la ética la encuentra una persona indagando en sí mismo, siendo atento y reflexivo y crítico a sus actos. Entonces, Agustín le pide en ese diálogo bellísimo de Magíster, del maestro, le pide a Deodato que indague en ese maestro interior al cual hay que escuchar. Sabemos de otros ejemplos. Tenemos un ejemplo reciente, siglo XX, el filósofo más cercano a nosotros, Fernando Savater, con su Ética Amador. Él lo dice, o sea, él es un intento más contemporáneo en lengua castellana para hablar de lo que hizo Aristóteles con la Ética Nicomaquea. Es decir, Amador es un joven que se pregunta por qué por qué es la justicia, qué es esto del bien, qué es esto del mal, cuándo no es bien, cuándo no es mal, qué es esto de la moral, qué son las virtudes, son cosas etéreas que están por ahí. La bondad es una señora inmaculada, vestida de blanco, intocable, que jamás se mezcla con los asuntos humanos, o es algo tangible y posible de ser experimentado. ¿Cómo aprende un joven la ética? ¿Cómo es el aprendizaje? Yo diría, es vivencial. No hay de otra. Nadie puede transitar por las grandes experiencias humanas que nos dan pauta de qué es esto de la ética, experiencias como son el nacimiento, el enamoramiento y la muerte. O sea, nadie nace por nosotros, nadie se enamora por nosotros, ni nadie muere por nosotros. El aprendizaje de la ética es similar, únicamente que sí hay algunas pautas por las cuales un profesor, un interlocutor que tenga contacto con jóvenes, sí puede considerar en nuestros tiempos y en diversos momentos. Y es precisamente el lograr ubicar parámetros, ser incisivo en las reflexiones, implorar que los jóvenes tengan la capacidad crítica de mirar sus actos, la capacidad reflexiva de mirar qué es lo que daña al otro y a sí mismo, qué me daña y qué daña al otro, qué es lo que quiero que sea este mundo. Entonces ahí es donde un docente, alguien que está en contacto, que está en las aulas, puede encauzar una reflexión de un viaje que literalmente debe ocupar al joven por sí mismo. Cuando Aristóteles hace la ética nicomaquea, vamos a ver que nos menciona varias cosas, varios parámetros, ¿no? Es un misterio esto de la conducta humana, es uno de los grandes misterios insondables que tenemos. Y Aristóteles menciona algunos elementos como es esto del justo medio, las virtudes, en qué momento se cae en vicio, en qué momento se es virtuoso. Son
no son recetas. Tienen que ser, son ideas, son rutas, son guías que deben ser consideradas y asimiladas de manera personal por un joven que se pregunta si es justo lo que estamos viendo, si es verdad lo que estamos escuchando, si hay algo más que buscar aparte de tener un buen smartphone, un buen automóvil, si hay algo más en esta existencia que pueda ser buscado antes de que llegue el momento de la muerte. Creo que en ese sentido Platón escribe en la carta número 7, vean, es un documento bellísimo, no necesitamos leer mucho, son algunos pedacitos pequeñitos que nos ha legado la historia del pensamiento y que nos pueden dar guías. Carta número 7, a Platón le preguntan algo similar, pero a Platón le preguntan cómo es esto de la filosofía, ¿no? Cómo se aprende a hacer filosofía, cómo se busca un saber como este. Y Platón contesta en esa carta número 7 que no hay respuesta, ¿no? Y en decir que no hay respuesta nos da la respuesta, ¿sí? Dice que lo que él sí puede decir es que el alma tiene un diálogo consigo misma en torno al ser. Parece una frase lejana, abstracta, inacible, poéticamente inspiradora, pero nada más. En la medida en que un docente logra acercar esa idea de que hay un diálogo interior que todos llevamos, véanlo hoy antes de dormir, van a ver que hay un cierto nivel de diálogo, o incluso en sus sueños. Al levantarnos por la mañana tenemos un cierto diálogo. Hay cosas, hay dilemas éticos que nos sorprenden, nos asaltan y requieren un diálogo de nosotros con nosotros mismos. Es ahí donde un joven puede encauzar, puede generar un cierto aprendizaje sobre la ética. No la ética como un concepto a ser aprendido, de eso no hablamos, sino de algo que dé ruta sólida y que conforme el carácter, y que permita precisamente esa vividez del conocimiento. Entonces, yo pensaría, como para brevemente no concluyo en nada, de hecho, únicamente atisbamos esto. Vale la pena que un joven indague por sí mismo los grandes temas de la ética. Dejémoselos, planteémosle problemas en preguntas con lenguajes actuales y dilemas que son cercanos. Y no consideremos que la ética sea un documento, un documento de instrucciones a seguir y aprenderse de memoria. Eso no es la ética, sino que un docente de los que tenemos y los conocemos, sabemos que hay grandes docentes dentro del aula y fuera del aula que efectivamente encauzan a los jóvenes por los tránsitos de indagar qué es la ética. Creo hoy más que nunca el tema ético es urgente, es muy importante. No hay tiempo de aplazamiento porque ya no hay tiempo. Vemos lo que ocurre con las sociedades actuales. Efectivamente, regreso a una de las primeras preguntas que se me hacían. La historia humana es historia de crisis, pero hay crisis más agudas y más rápidas que otras. Y estamos viviendo una de esas que son agudas y muy rápidas, muy veloces. La ética es una de las guías, ya sea que uno haga diseño gráfico, sea un ingeniero, construya puentes, escriba poesía, escriba ensayo, sea un ingeniero en informática, todos tenemos que recurrir en este momento de manera urgente a pensar el tema ético. Y creo que por eso celebro la pregunta, es muy relevante. Bien, doctor. Y en cuanto a otra de las unidades de aprendizaje que se imparten en el nivel medio superior del instituto, tenemos el caso de lógica. ¿Considera usted que los jóvenes actuales observan el pensamiento como un objeto de estudio? Yo creo que sería algo muy complejo para un joven. Pensemos en un joven de medio superior, entró el primer año, tendrá 15, 16 años.
Pensémoslo en un escenario de lo que él vive. Pensemos que llega a la escuela sin alimento en el estómago. Ajá. Y pensemos que, o sea, lo sabemos, a media mañana esto ya no va a funcionar, tengamos a grandes genios o no, esto ya no va a funcionar porque requerimos de otro factor. Quizá le preocupa entonces con qué puede saciar o disminuir ese dolor que puede ser el hambre. Ajá. Eso le puede preocupar. Quizás sea muy abstracto pedirle que indague, que piense sobre el pensamiento. Wittgenstein lo hizo en el siglo XX. Hegel lo hizo en el siglo XIX. Y podemos dar una lista tremenda de pensadores que han planteado y postulado el problema, y vemos que llevamos siglos hablando de ese tema. Pensemos el pensamiento. Me disculpo por ser más modesto en ese sentido, y yo creería que si a un joven le damos las pautas para mostrar el poder que tiene el pensamiento y las ideas en nuestro tiempo, con las herramientas tecnológicas con las que ellos están conviviendo, creo que le despertaríamos una intuición por agarrar y mirar un espejo, por darse cuenta de que puede verse, puede tener herramientas cercanas a él que le pueden generar el efecto de pensarse frente a un espejo. ¿Con qué? Con lo que le aqueja, pero también con lo que le apasiona. A nuestras aulas llegan jóvenes brillantes. Yo me preguntaría, ¿cuánto del potencial con el que llegan a nuestras aulas es alimentado, desarrollado y sostenido? ¿Cuánto de ese potencial, que no me salgo del tema, o sea, ese potencial de pensamiento no queda adormecido en el tránsito por la educación? Me parece que sí es un tema que el docente puede tener, pero pensárselo él desde su nivel y transmitir quizá, no en esos mismos términos, a un joven que llega con la preocupación de que tiene un dolor que se llama hambre, o otro joven que tiene una pasión desmedida, bellísima, una pasión loca por algo que le ha quitado el sueño, no sé, crear un software, crear algo, crear algún tipo de mecanismo robótico, crear otra cosa. Los tenemos en nuestras aulas. Ambos, el que tiene dolor por tener hambre, ejerce un pensamiento reflexivo sobre su experiencia. El que tiene esa pasión desmedida y quizá en soliloquios logra indagar que por algo puede dedicar completamente la existencia, hay un elemento reflexivo. Creo que esos dos ejemplos quizá burdos, muy simples, que menciono, pueden generar, más bien mostrarle al alumno, ahí hay un ejercicio de pensamiento del pensamiento, pero es con algo que que están viviendo. Lo otro, digamos, que ya cuando alguien se dedique a la filosofía y le interese transitar por los caminos que dejó Wittgenstein, o por los mismos que permite Kant en la crítica de la razón pura, de pensar a la razón misma, la razón pensándose a sí misma, podríamos exigir o al menos considerarlo. Creo que la pregunta la dirigimos a un docente, a nosotros y a los alumnos. Hacemos el esfuerzo para que un joven intente vislumbrar sus experiencias con una riqueza que efectivamente puede ser filosófica. Gracias, doctor. Bien, pasando a otro tema similar. En esta era de la información, en la que los jóvenes tienen acceso a una información inmesurable de datos, y sin el mayor esfuerzo, ¿considera usted que ellos valoran
se valoran a sí mismos en su propio pensamiento con toda esta información que tenemos. Digamos que podríamos, ahí hay varias preguntas. No sé si pudiera, profesora, privilegiar una u otra o reformularla. Perdón, Sí, ¿verdad? Bien, como sabemos, hoy en la actualidad el joven tiene mucha información, tiene acceso a mucha información. Esta cantidad de datos puede considerar que el joven pueda valorar su pensamiento formal, su propio pensamiento, a partir de toda esa información que le llega. Digamos que el tema abre, o sea, veo varias preguntas y varias son problemáticas actuales, no son vanas, o sea, lo que voy es que tanto que están ocupando en este momento extensiones en las facultades o departamentos de filosofía en el mundo, especialmente el mundo anglosajón, que están dedicando tanto fondos de investigación como creación de nuevos centros para analizar ese problema. El primer problema que menciona, que usted menciona en la pregunta, las otras son derivadas, pero bueno, voy a intentar entonces agrupar el problema. Sabemos que hoy tenemos un input de información como nunca antes lo habíamos tenido. Hoy tenemos nuestro mapa de genoma humano, decíamos que son alrededor de 7 megabytes, un poquito más, un poquito menos, creo que es un poquito más. O sea, cabemos en una USB, literalmente, y le sobra espacio a una USB antigua de esas de 4 gigas, ¿no? Toda esa información, ¿qué hacemos con esa información? La información que recibimos en el medio de comunicación, la información que recibimos por los amigos, la información que recibimos en el aula, la información que recibimos a través de todos los medios a los que estamos expuestos, en este momento están siendo mediadas por tecnología, por la internet, por el correo electrónico, por todos los mecanismos de redes sociales que hay. Entonces pensemos en un joven, primeramente, y por eso digo que es un tema que ya tiene su lugar, nada más ese tema, tiene su lugar en los departamentos de filosofía o facultades, que están abriendo el tema de manera multidisciplinaria para ser considerado por lo siguiente. La manera en que el flujo de información a través de la tecnología, a través de las redes sociales, por citar algunos ejemplos, la manera en que han transformado nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo, e incluso nuestra relación con los demás, ha hecho cambios, quizá imperceptibles. Estamos inmersos, es como el pez está inmerso en el agua, no podemos decirle qué significa nadar, ni podemos que nos describa qué es el agua. Un pez nada y no sé si piensen en el medio en el cual se desenvuelve, se transporta, fluye. Estamos inmersos en la tecnología nosotros, en la información. Un joven, los que somos migrantes a las tecnologías de la información y la comunicación, quizá estamos in between, estamos en dos escenarios. Los jóvenes que ocupan en este momento las aulas de educación media superior en México, en nuestro instituto, son jóvenes que aproximadamente nacieron, por eso preguntaba las edades, nacieron cuando inició este milenio o terminó el otro. Si ubicamos a las diversas clasificaciones de generaciones que hay, esa generación es la generación conectada. Hay una serie de formas que podemos ubicar donde hay jóvenes, veámoslos, platiquemos con ellos, por eso veamos qué nos dicen. La búsqueda es no desconectarse. Al no desconectarse de un dispositivo, de un medio, de Wi-Fi, de alguna tableta, de algún smartphone, de llegar a clase y estar conectado, de enviar comunicación, etcétera, nos está transformando y ahí mismo recibimos mucha información. Yo no sé si un joven, podemos formular la idea si un joven sea crítico respecto a esto, únicamente lo está viviendo. Los que tendríamos que generar una reflexión para eso, quizá no sean exactamente los jóvenes, quizá tendríamos que generar una reflexión nosotros para mostrar cómo y darnos cuenta de cómo se alteraron formas de relación a partir de la información que hoy tenemos
disponible o de las tecnologías que nos conectan. Doy un ejemplo. Yo no sé qué podría pensar un joven que está inmerso en la tecnología, inmerso en su comunicación, digamos, en alimentar su red social, si le hablamos de momentos en los cuales pues, no había internet. Y en algunos casos todavía usábamos cartas. Quizá para un joven sería una bagatela romántica la idea de escribir una carta en papel, llevarla a la oficina de correos y que le llegue a quien le enviamos. Un joven tendrá que comunicarse y enviar esa carta, que no le llamará carta, la tendrá que enviar quizá por un WhatsApp, por un correo electrónico, o quizá por las formas más insospechadas, usando su Instagram, usando su Facebook. Lo están viviendo, eso es a lo que voy. La reflexión ocupa un lugar importante porque la tecnología efectivamente que tenemos en este momento nos está transformando. De nosotros, la tecnología como tal es neutra. Una red social es neutra. La cámara por la cual estoy mediando esa transmisión y la pantalla por la cual estoy mediando mi intercambio de esta actividad son neutras. El tipo de uso que le demos y de información que hagamos fluir a través de esto es lo que ya no es neutro. Tiene una intencionalidad y las intencionalidades van a parar al gran tema filosófico del terreno ético nuevamente. Entonces, sí podemos, yo diría, compartir la reflexión con los jóvenes. No quise esperar las de ellos. Sí conozco casos de jóvenes que han iniciado reflexiones críticas en torno a su uso de la información y la tecnología en nuestro tiempo. No son todos, pero sí hay incluso formas organizadas. Creo que es un reto para nosotros iniciar una reflexión con los jóvenes de hoy respecto a la información y mostrar efectivamente este flujo tan sencillo de que los medios como tal, la tecnología como tal, las posibilidades de que yo pueda conectarme con una comunidad global, las herramientas técnicas son neutras. La intencionalidad que le damos es lo que ya nos humaniza y va a transformar, y es parte de lo que tenemos que estar alertas y que se está transformando. El tema nuevamente es un tema importante, la pregunta compleja es importante, y pongo otra de sus relevancias. Ya en el Renacimiento está la idea de un robot, de la posibilidad de un armazón con resortes, madera, mecanismos, de algo que pueda similar o caminar como un ser humano. Nuestro tiempo es testigo de formas en las cuales más sofisticadas tenemos robots. Pensemos, miremos el caso japonés únicamente. ¿Qué parte de un robot, por ejemplo, podría generar un dilema ético respecto a lo que hace? La profesora, por ejemplo, Saya es un robot. Saya fue un robot japonés creado en 2004, primeramente como recepcionista. Se le puso el programa, era una recepcionista excelente. Saya no se quejaba, no llegaba tarde, iniciaba y nunca había quejas de Saya. En 2009 Saya se reprograma como una profesora de matemáticas. Y desde 2009 a la fecha hay variantes mejoradas, obviamente. De 2009 a la fecha es mucho en términos de tecnología. Saya es una excelente profesora de matemáticas. La podemos pellizcar, no se queja. Le podemos pedir que me explique nuevamente tal teorema, lo vuelve a hacer, no se enoja. ¿Sí? Funcionó en la sociedad japonesa, acostumbrada cada vez más a incursiones de robots. Nuestros jóvenes van a convivir cada vez más con ello, con ese escenario. ¿Cuánta reflexión estamos generando o propiciándoles para que sean críticos respecto al uso, a los mecanismos
y algo que no podemos parar y no vamos a parar, la inteligencia artificial y la robótica. Creo que es un mecanismo, nuestros jóvenes están inmersos en esto. Los jóvenes japoneses, los niños japoneses, no les sorprendió tener a Saya de profesora de matemáticas. Es una sociedad que gradualmente se acostumbró cada vez más y más a mecanismos tecnológicos en la vida cotidiana. Como el ejemplo de Japón, vamos a tener en un par de décadas ejemplos en nuestra vida cotidiana. Yo pediría entonces que la reflexión podemos hacer la conjunta de estos temas con nuestros jóvenes que están inmersos en algo que para ellos es normal. Y que podamos generar perspectivas críticas, humanas, respecto a lo que integran las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la robótica en nuestro tiempo y al futuro. Yo diría que es un tema fascinante, es un tema que lo hemos tocado en algunas publicaciones de innovación educativa y de la coordinación editorial, en la Secretaría Académica, y que es un problema que ya le hemos dado espacio porque nos parece urgente, pero no es urgente para las generaciones salientes quizá, es urgente socializarlo y dialogarlo con nuestros jóvenes. Veo ahí una beta de actualización filosófica, donde un joven estaría alerta y atento a escuchar ese debate filosófico en torno a algo que ellos están palpando y que usan todos los días. La tecnología, la información y todo esto que estamos mirando. Retomando este tema de las tecnologías, doctor, uno de los problemas que aqueja a los docentes es el hecho de que la información que los chicos obtienen de internet, de todas las páginas que consultan, es la verdad absoluta. Y eso lo entregan como producto de una investigación. En la mayoría de los casos, el comentario de los maestros es que no pasa por un análisis, que no pasa por un comentario del alumno. Y en ese sentido decimos, pareciera que todo lo que está en internet es verdad absoluta y no hay que cuestionarse. ¿Qué opina usted de eso? Nuevamente, un gran reto. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Y me parece que la exigencia es ser muy breve, ¿no? Respecto a las preguntas condensadas ahí. Es un mecanismo nuevamente complejo, el cual no podemos detener. O sea, que un joven no sea crítico o que nos entregue un trabajo a final de semestre que podemos agarrar y ver que lo tomó de un blog o de Wikipedia, o hizo un copy-paste, o sea, fantástico, hizo es decir, el hecho está ahí. No podemos evitar este acceso, repito nuevamente, por eso está conectado finalmente con el tema anterior. Hay cosas que están ahí ya, están funcionando para un joven de nuestro tiempo. No significa pelearse o catalogarlas en el baúl de lo que rompe el esplendor de los tiempos dorados, ¿no? En el pasado. En todos los tiempos ha habido disrupción. Entonces, en este caso, entran muchos temas, como es el tema ético ahí, mostrar a un joven el discernimiento, pero no tenemos que transmitir el discernimiento de cuando uno respeta la búsqueda de información seria, y le damos las rutas para que no se pierda. Uno surfea en la internet y vemos lo que uno encuentra. En vez de que se pierda, damos rutas. También es un tema ético muy importante por el elemento de no tomar ideas en términos de plagio. El copy-paste, sabemos, el gran problema que hay con los derechos de autor recientemente pues tiene que ver con eso. Entonces, entramos a un tema que sí le concierne a un joven actual. No solo es información, eso mismo que lo hace con la música, eso mismo lo hace con películas, eso mismo lo hace con fotografía, con todo lo que hay en la red, por ejemplo. Entonces, yo creería que ahí sí es un tema en el ámbito que puede dialogarse, que puede mostrarse un joven. Entra al terreno ético, entra también, por ejemplo, a un elemento clave. ¿Cómo discierne un joven de 16 años, 17 años, qué información es veraz o no? Si tenemos casos
de nosotros mismos, con todas las décadas encima que acumulamos, que a veces ni siquiera tenemos guía de qué será veraz o no. No podemos exigirle, como diría Octavio Paz, peras al olmo, ¿sí? Pero sí podemos dar pautas. Esas pautas también tendrían que estar relacionadas con la exigencia de que un joven sea capaz de escribir y comunicar de manera personal ideas. Eso hace un gran ejercicio en discernir qué información, dónde busco información confiable para lo que yo estoy afirmando. Los ponemos literalmente en el ruedo, en vez de únicamente exigir una situación donde lo obligamos prácticamente a un joven a que haga un copy-paste. Creo que son escenarios donde tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que compartirla con nuestros jóvenes, ¿sí? Los temas son fascinantes, indagan muchos de los grandes problemas que hay en la educación. Esta última pregunta, pues claro, tiene que ver con un gran problema, una gran reflexión educativa, que en filosofía de la educación sí la abordamos también, y entran, repito, el terreno ético, el plano del discernimiento de la información, el plano de qué parámetros tiene un joven para discernir cosas que puedan ser catalogadas como episteme, es decir, como ciencia. Y bueno, eso yo diría es un tema muy vasto. En el número 69 de la revista Innovación Educativa, el número lo dedicamos a reflexionar esto, y es un número que es el número de diciembre, y quiero compartir también que esta pregunta y la pasada son temas que literalmente salieron en las contribuciones que se recibieron. Es un tema que está ocupando la visión en las escuelas, y es un tema efectivamente filosófico, y yo pensaría, yo invitaría pues a indagar más, ¿no? A que haya pues una interacción posterior con preguntas, y bueno, si hubiese una interacción con preguntas, pues sería fantástico también, ¿no? Pero bueno,